bien concretos allá en el salón y luego venía hablando, entonces pensé como hablar algo distinto y en últimas como tocar un debate en el que los que estamos en cosas digitales pues andamos medio metidos y es pues el asunto de qué pasa con los libros, se deberían comprar libros digitales, deberíamos invitar a la gente a que compre un libro digital, debería ser gratis, en fin, un montón de temas que a lo mejor pues uno estando del lado de hacer los libros, y estamos en una fiesta de libros, que en últimas se nutre pues del trabajo de mucha gente, de escritores, en fin. Entonces pensé como hablar un poco de eso. Antes de arrancar, simplemente Ícaro, no sé si se acuerdan de las clases de español hace rato, es sobre este personaje mítico que está en un laberinto, que construye un dédalo y entonces él, para salir del laberinto se construye unas alas de cera, ¿se acuerdan? Y se pone a volar y se acerca mucho al sol, se le derriten las alas y cae al agua. Ese es un man y Ícaro, básicamente. Entonces, eso. Entonces, dado que el formato era TED, entonces yo hice unas fotitos para acompañar el texto, porque, pues bueno, eso es lo que hacen en TED. Y ya. Entonces, ¿Eso es lo que hace qué? Ser lector, creo, es estar en la capacidad de leer libros, imágenes, sonidos, No escuché lo que dijo que se ríe. eventos políticos o gestos. Es un ejercicio diario de observación y de interpretación que no se limita a la literatura, aclaro. Es un ejercicio además propio de un ciudadano y entendiendo a ese ciudadano como un ser que habita y trabaja en una ciudad y que hace parte de una sociedad en la que permanentemente está dando y recibiendo cosas a cambio. Eso quizás caracterice nuestra manera de habitar una ciudad. En mi caso, soy lectora de libros, esa soy yo, y creo que ahí estoy leyendo algo, pero bueno. Entonces, este ejercicio de leer, al menos libros, sí pienso que en mi caso me ha ayudado a interpretar tal vez otras situaciones y otros textos más amplios y más diversos que solo novelas. Entonces, leer en la ciudad o ser lector en una ciudad digital y análoga, que es supongo que lo que vivimos hoy, podría referirse al ejercicio de visitar bibliotecas o de planes de lectura como Libro al Viento en Bogotá o Las Letras sobre Ruedas o Palabras Rodantes acá en Medellín. Esos son ejemplos de lectura en la ciudad. Pero yo quisiera hoy hablar de otra manera de ser lector en una ciudad o de leer la ciudad. Y entonces me acordé de un texto breve, está en internet de hecho, de un historiador francés y filósofo que se llama Michel de Certeau. Y ese texto se llama Caminar en la ciudad. Y el texto inicia con el filósofo, con de Certeau, en el último piso de las Torres Gemelas. Ese texto pues todavía existía. Y él arranca ese texto ahí. Y este lugar, digamos, le permite a él generar una cantidad de reflexiones sobre lo que significa ser un lector en la ciudad, leer la ciudad o interpretar el espacio urbano. Y él se eleva sobre la ciudad completa y la mira, eso es lo que se ve, y en últimas empieza a hablar sobre, a cuestionar el deseo de querer abarcarlo y entenderlo todo con una sola mirada, que es lo que le permite a él, digamos, el ejercicio de mirar Nueva York desde el último piso de este edificio. Y este impulso, dice él, no es nuevo, nos recuerda al vuelo de Ícaro, justamente, que se construye estas alas para escapar el laberinto, para verlo mejor y escapar ese laberinto de Dédalo. Y nos recuerda también los panoramas, este es Ícaro, ese es el laberinto. Y nos recuerda también los panoramas medievales y renacentistas que se pintaban en una época y asumía el pintor una forma de ver la ciudad que técnicamente no era posible. Esto fue hecho, esto es Londres en el año 1600. Entonces dice de Certeau, abro comillas, el deseo de ver la ciudad
precedió al vehículo que nos permitió hacerlo, o a la tecnología. Y los pintores medievales y renacentistas pintaban la ciudad desde una perspectiva que ningún ojo había gozado. Esta ficción ya convertía al espectador en un ojo celestial y lo hacía creer que era Dios. Más adelante, de Certeau se pregunta: ¿a qué clase de erotismo del conocimiento obedece este deseo de querer ver toda la ciudad, de querer entenderlo todo de una sola mirada, de querer ser Ícaro o de querer ser Dios? Y dice él, abro comillas: la ficción del conocimiento está relacionada a este deseo insaciable de ser perspectiva pura y nada más. Ese es Ícaro. El punto de Certeau es que incluso la vista desde las Torres Gemelas es una ficción que nos permite creer que la ciudad se puede ver, que es un texto transparente y unívoco que podemos interpretar desde la distancia, desde una altura cómoda. Pero la verdad es que esa ciudad vista desde arriba es un simulacro, una representación, una construcción teórica que nada tiene que ver con las prácticas de los habitantes que están allá abajo en la calle. Eso es lo que dice de Certeau. Dice que el texto de los ciudadanos se escribe a pie, en la manera como los ciudadanos habitan el espacio, caminan, generan, digamos, cuentos y narrativas en su hábito cotidiano de vivir. Y dice él, abro comillas: las redes de estas escrituras múltiples y convergentes componen una historia sin autor y sin espectador, construida con fragmentos de trayectorias y alteraciones del espacio. Cierro comillas. Entonces, dice un poco a lo que apunta este texto es como hacernos pensar que ver la ciudad y la ciudad o la sociedad humana, si quieren pensarlo más ampliamente, desde un panóptico, elimina a los individuos y aplana la historia. Pero bueno, uno puede decir que de Certeau estaba en los años 80, que realmente el problema de él era falta de un GPS, de un satélite, de tecnología, que el man lo que le faltaba era un computador, ¿cierto? Y podemos decir que ya esto es Londres de nuevo, ¿sí? Es una representación más, una foto, la misma curva de Támesis que estaba en el grabado anterior. Y podemos decir que ese tipo, pues, ¿qué va? Está loco, ¿no? Que ya todo se puede ver desde arriba. Y resulta que es verdad, Google Earth ahora nos deja ver el planeta en tiempo real, ¿cierto? Podemos ver todo en Facebook, podemos con nuestras gafas de Google próximamente, no sé, adivinar, ver internet sobrepuesto a la realidad o algo así. Y podríamos incluso almacenar todas las comunicaciones de la sociedad global, como lo hace los Estados Unidos en los servidores de la NSA. Y todo esto, digamos, también podemos leer todos los libros que queramos en Google Books, porque ya nos hicieron el favor de ponerlos ahí. O podemos medir cada instante de la vida, como hace este señor gringo que se llama Nicholas Felton, y hace infografías de su vida, de cada cosa que hace, ¿no? Entonces hace infografías de todas las fotos que tomó, todos los mensajes que mandó, etcétera, ¿no? Y eso es parte, de hecho, de un movimiento en Estados Unidos que se llama el ser cuantificado o quantified self, y es gente que se la pasa un poco como aplicando las tácticas del Big Data, del grande rastreo de datos a su vida personal. Se puede hacer. Esto a lo mejor le genera más conocimiento a él mismo de quién es él, seguro. Entonces, estas cosas, el el ser cuantificado, que es en últimas una representación del Big Data, que mismo es una manera de recolectar datos comerciales, o desde el punto de vista militar, pues lo que hace el NSA, pues es quizás a lo mejor la misma compulsión, la misma fantasía de conocimiento de la que habla de Certeau. ¿Acaso estamos tratando de ocupar ese mismo como espacio ideal de verlo y conocerlo todo? Y yo creo que habitamos a diario esa fantasía de la totalidad y de tenerlo todo a la mano.
Y creemos además que somos los únicos en la historia en haberlo logrado, ¿cierto? Podemos tener 1 millón de canciones en línea en Spotify gratis y podemos tener, como lo tuvieron los franceses, toda la enciclopedia, todo el conocimiento del mundo en la enciclopedia de Diderot. Con esa misma ambición se hizo esa enciclopedia. Podemos tener todos los libros del mundo en Google Books, o en su momento, digamos, los gabinetes de curiosidades que no se llaman allá en la izquierda, que eran como los museos del siglo XVIII, o el disco dorado, para quienes somos de los 80 y se acuerdan, de Carl Sagan, que mandaron una nave espacial y en ese disco metieron un compilado de la memoria de la humanidad, música, textos, imágenes, y eso en este momento está viajando por el espacio y representa un compilado de la cultura y la historia de la humanidad. Podemos, ya otros lo han hecho, ya ese deseo de tenerlo todo y conocerlo todo. Pero creo que en este momento una pieza fundamental de una cosa particular que caracteriza esa fantasía totalizadora es la percepción de que todo lo que vemos, leemos y escuchamos es un regalo hecho para nosotros. Si es gratis y me lo dan a mí, ha de ser porque alguien quiere que yo lo vea y lo consuma así, de manera libre y generosa. Y todo se genera espontáneamente, sin duda. Sin duda hay una máquina que está produciendo libros y novelas y canciones que a no le gustan. Y a nadie le cuesta, sin duda a mí no me cuesta nada, pues seguro a nadie le cuesta nada hacer todo eso. Soy Dios, soy ese Dios que mira desde esa perspectiva, soy ese Ícaro, ¿cierto? Que de una mirada abarca todo, ve la ciudad, ve a los humanos, ve el